Vamos a presentar hoy nuestra tercera conferencia mensual del ciclo 2024. Esta es una conferencia que estamos haciendo en colaboración con la Comisión de Federalización de la ASAN, así que estamos muy contentos de poder recibir a Damián Deliavale y con muchas expectativas, como siempre, cada vez que la Comisión de Federalización nos trae speakers, son siempre buenísimos y muy interesantes, así que bueno, les agradecemos y Flor va a presentar a Damián. Bueno, gracias Patricia, hola a todos, gracias por estar acá. Voy a presentar al conferencista de hoy, que es el doctor Damián Deliavale. El doctor Deliavale es investigador adjunto del CONICET. Bueno, como ya mencionó previamente, trabaja en el Departamento de Física Médica e Instituto de Nanociencias y Nanotecnología del Centro Atómico de Bariloche, que está en Río Negro, Argentina. Su área de trabajo se refiere al procesamiento de señales biomédicas e investigación translacional en neurociencias, y durante los años 2021-2023, como ya también comentó, realizó un postdoc en Francia en el marco de una colaboración con el Departamento de Física Médica del Centro Atómico de Bariloche, el Grupo de Neurociencias del Hospital El Cruce de Florencio Varela de Buenos Aires y el Grupo de Neurología del Hospital de Timoné, ubicado en Marsella, Francia. Entonces, en este seminario nos va a contar un poquito algunos de los resultados obtenidos en el marco de esta colaboración. Hola Damián, bienvenido y bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias Florencia por la amable y correcta presentación. Voy a compartir la pantalla entonces. Bien. Eh, bueno, muchas gracias por organizar este seminario y hola a todos. Voy a, el, el- el título de este seminario es Dinámica ultradiana de anomalías observadas en potenciales de campo local y la aplicación de este fenómeno a la aplicación clínica en epilepsia focal refractaria. Voy a comenzar mencionando que los resultados que voy a presentar fueron obtenidos en el marco de la colaboración que mencionó Florencia, que iniciamos hace algún tiempo entre el Departamento de Física Médica del Centro Atómico Bariloche, el Grupo de Neurociencias del Hospital El Cruce, bajo la dirección de la doctora Silvia Kochen, y posteriormente se sumó a la colaboración el Hospital de la Timone de Marsella, donde realicé un postdoc los últimos 3 años. Eh, la charla se divide en 2 partes. En una primera parte voy a presentar algunas generalidades asociadas a epilepsia, que nos van a permitir comprender mejor la segunda parte de la charla, que es más técnica y se refiere a las herramientas que desarrollamos para eh, mejorar el procedimiento quirúrgico asociado a epilepsia focal refractaria. Entonces, comencemos con una definición de epilepsia según la Organización eh, Mundial de la Salud. La epilepsia se define como una enfermedad del cerebro que es crónica, es no transmisible en el sentido de que no se contagia, eh, y está caracterizada por la ocurrencia de crisis periódicas, y durante esas crisis se pueden producir alteraciones del movimiento o de los sentidos o de la conciencia del paciente. Y es durante esas crisis lo que se observa en la actividad cerebral es una actividad neuronal anormal o excesivamente sincronizada. Estos 2 rasgos son comunes a los distintos tipos de epilepsia, porque cuando hablamos de epilepsia no hablamos de un solo tipo, sino que tenemos un amplio espectro con una etiología muy variada, es decir, las causas que pueden desencadenar la epilepsia son muy variadas. Entonces, eh, es sorprendente que ese complejo espectro que constituye la epilepsia presente estas 2 características en común. Bueno, justamente para tratar de comprender mejor o eh, facilitar el diagnóstico de este complejo espectro asociado a la epilepsia, lo que realizan los neurólogos en general son divisiones o clasificaciones.
Uno de esos tipos de clasificaciones que se realizan es clasificar los tipos de epilepsia. Por ejemplo, podemos hablar de epilepsia focal o epilepsia generalizada. En la epilepsia generalizada, la característica es que no podemos identificar un foco, una región cerebral particular en donde se inicia la actividad patológica, la actividad neuronal aberrante, sino que esa actividad normal comienza más o menos simultáneamente en distintas regiones cerebrales que involucran a los dos hemisferios cerebrales. Por otra parte, la epilepsia focal podemos definir con más o menos precisamente una región acotada del cerebro en donde inicia la actividad patológica, que podría estar asociada, no en todos los casos, pero eventualmente podría estar asociado ese foco a una lesión, ¿está bien? A una lesión del tejido neuronal. Bien, por otra parte, también se realiza clasificación de tipos de crisis. Hay pacientes que sufren, por ejemplo, en una epilepsia focal, pueden sufrir crisis simples o crisis complejas. Durante una crisis simple, lo que se observa son alteraciones o manifestaciones motoras, esencialmente. En cambio, en una crisis focal compleja, lo que se observa son manifestaciones motoras y alteración del estado de conciencia del paciente. ¿Está bien? Y por otra parte, lo que realizan también los neurólogos es agrupar casos que comparten rasgos en común, como por ejemplo, un grupo de pacientes que desarrolla la ocurrencia de crisis periódicas. Eso sucede a partir de una determinada edad, aproximadamente la misma dentro de ese grupo de pacientes, donde las crisis tienen las mismas características y quizás la ocurrencia de esas crisis aumenta la probabilidad durante una determinada franja horaria del día. Todos esos rasgos en común se los agrupa en un síndrome epiléptico. ¿Está bien? Esa es otra clasificación que utilizan los neurólogos para entender mejor o caracterizar mejor este complejo espectro que constituye la epilepsia. La conceptualización actual de la epilepsia se la entiende como una enfermedad a nivel de la red neuronal. Lo que se muestra en estas imágenes a la izquierda son imágenes SPECT que muestran durante una crisis que inicia en la zona, en el lóbulo temporal, muestra que ocurren alteraciones, es decir, mayor irrigación sanguínea en la zona temporal, pero también una disminución de la irrigación sanguínea en regiones parietales y frontales, ¿está bien? O sea, se observan alteraciones anormales en una gran área cerebral, más allá de que, a pesar de que la crisis inició en una región acotada del cerebro. Y lo que se observa en estos paneles, estas señales, son registros invasivos que muestran que en el lóbulo temporal observamos estas descargas abruptas que son anormales, pero en la zona frontal también lo que se observa es que los potenciales de campo local presentan estas fluctuaciones lentas de baja amplitud que también son anormales. O sea que la ocurrencia de esta crisis produce alteraciones a nivel de una red neuronal grande. Bien, respecto de las franjas etarias, podemos mencionar que la probabilidad de inicio, de manifestación de la epilepsia ocurre durante la infancia o la adolescencia, en la franja de 1 a 21 años. Ahí tenemos mayor probabilidad de que se manifieste la epilepsia. Esa probabilidad disminuye durante la adultez y luego vuelve a crecer pasado los 60 años. Y en estos casos, en personas que desarrollan epilepsia por encima de los 60 años, en muchos casos existe un link entre la epilepsia y la presencia de alguna enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer o el Parkinson. ¿Está bien? Bien. Bien, respecto a las estadísticas, la epilepsia afecta al 1% de la población mundial. En números del censo del 2022, eso corresponde a 80 millones de personas y aproximadamente el 30% de esos casos, 27 millones de personas, fueron casos refractarios, es decir, casos que no responden a la medicación.
Esos números interpolados a Argentina, no tenemos números no se realiza un screening de la población en Argentina en cuanto a epilepsia, pero si realizamos la interpolación de esta estadística a lo que es Argentina, tendríamos en 2022 450.000 casos de epilepsia con 149.000 casos refractarios. ¿Está bien? Esos son aproximadamente los números. Bien, respecto a las causas, como mencioné, no vamos a entrar en muchos detalles, simplemente mencionar que existe un gran abanico de posibles causas. Puede haber causas genéticas, hereditarias o de novo, o sea, alteraciones genéticas que se observan en un individuo particular que no fueron heredadas. También hay muchos casos que desarrollan epilepsia a partir de una lesión cerebral, por ejemplo, un accidente cerebrovascular en donde alguna región cerebral queda sin irrigación sanguínea durante algún tiempo, produce muerte celular y ese tejido neuronal, esa zona de tejido neuronal eh, puede desencadenar un foco epileptogénico. ¿Está bien? Puede desarrollar actividad normal que termina propagándose a otras regiones y constituir un foco epileptogénico. Bien, además tenemos casos de epilepsia que asociados a infecciones cerebrales, por ejemplo, hay personas que sufrieron meningitis y luego desarrollan epilepsia. Eso a grandes rasgos. Aquí voy a mencionar simplemente algo interesante, cómo fue evolucionando el diagnóstico de la epilepsia. Hacia el año 1975, fíjense que teníamos una pequeña fracción de casos donde podíamos asociarlos a una causa y había una gran proporción de casos que se los clasificaba como idiopáticos, es decir, no se contaban con las herramientas para realizar un diagnóstico preciso y poder asociar esos casos a la causa que producía epilepsia. Y la situación 40 años después cambió bastante y déjenme alardear de mi background ingenieril. Dice que esta fracción que se ve aquí, de casos de epilepsia que se asocian a una lesión, fueron posibles de ser detectados gracias a la evolución tecnológica de las técnicas de resonancia magnética. La técnica de resonancia magnética creo que se inventó alrededor de 1973, o sea que estos 40 años fue evolucionando la técnica y a 2014 una fracción de casos permiten ser identificados, de casos de epilepsia, permiten ser asociados a una dada lesión que se puede visualizar mediante esta técnica de resonancia magnética. Y bueno, también avances en lo que es la rama genética. Por supuesto, eso ha realizado muchos aportes y es también interesante estos casos de epilepsia asociados a una causa autoinmune. Bien, eso como panorama general. Brevemente, ya estamos terminando la parte general de la charla. Brevemente, quiero mencionar un par de conceptos asociados a la progresión de la enfermedad. Eh, Dado un evento inicial, que puede ser un accidente cerebrovascular o una lesión del tejido neuronal, un evento más o menos acotado en el tiempo, ese evento desencadena una serie de procesos con distintas escalas temporales. Tenemos procesos subcelulares, luego procesos a nivel celular, por ejemplo, muerte neuronal, y luego una cascada de eventos a nivel de la red neuronal. Toda esta etapa se conoce como etapas de epileptogénesis, y esta etapa va progresando hasta que, eh, cruzado un umbral, el paciente comienza a desarrollar la ocurrencia periódica de crisis epilépticas y se lo diagnostica con epilepsia. Entonces, al igual, si bien epilepsia no es una enfermedad principalmente neurodegenerativa, puede estar asociada a una lesión, pero al igual que las enfermedades neurodegenerativas, este gráfico resalta la importancia de identificar marcadores tempranos en la etapa de epileptogénesis, previo a que el paciente desarrolle crisis periódicas. Hay mucho trabajo por realizar para identificar en esta etapa, para identificar biomarcadores tempranos y desarrollar terapias que puedan ser aplicadas en esta etapa previo al desarrollo de crisis periódicas. Bien, eso es una conceptualización importante. Bien, entonces ahora vamos a entrar de a poco en la parte más técnica de la charla. Eh, eh, entonces voy a
a definir en qué región, en qué parte de la terapéutica está orientada las herramientas que les voy a contar a continuación. Si consideramos que el 1% de la población mundial posee epilepsia, el 66% de esos casos pueden ser tratados en forma exitosa con medicación antiepileptogénica, es decir, se le suministra medicación al paciente, el paciente reduce la ocurrencia de crisis en forma significativa y por lo tanto su calidad de vida mejora significativamente y eso se lo considera un éxito. Eso ocurre con el 66% de los casos. Ese 66% de los casos mayoritariamente son epilepsias generalizadas. Pero hay un 33% de casos mayormente constituido por crisis focales, por epilepsia focal, en donde podemos identificar un foco causante, una región cerebral acotada que causa la actividad anormal. Ese 33% de casos no responden a la medicación, son refractarios a la medicación. La alternativa de tratamiento para esos pacientes es someterlos a un procedimiento quirúrgico para remover la región de tejido neuronal que produce la actividad normal con la esperanza de que el paciente quede libre de crisis. De ese 33%, el 80% de los pacientes no son recomendados para someterse a un procedimiento quirúrgico. Puede ser porque no es una epilepsia focal, es una epilepsia generalizada, con lo cual no podemos identificar un foco. Son una proporción muy pequeña de casos, pero existen. O puede ser una epilepsia focal en donde el foco está ubicado en una región que no es accesible para realizar un procedimiento quirúrgico porque se pone en riesgo la vida del paciente o porque se compromete las habilidades cognitivas del paciente, por ejemplo. Entonces no se recomienda la cirugía. La alternativa para esos pacientes son fármacos alternativos, por ejemplo, el uso de aceite de cannabidiol, que en Argentina se han realizado avances interesantes en este sentido, eso es muy importante, o técnicas de neuromodulación, por ejemplo, mediante campos eléctricos, eso es inmunoterapia, son técnicas que están más o menos emergentes, terapias más o menos emergentes. Bueno, pero el 20% de los pacientes que van a cirugía, de ese 20%, el 60% es un éxito, es decir, se lo somete a un procedimiento quirúrgico, se remueve la región cerebral que causa problemas y el 60% de esos pacientes quedan libres de crisis luego de la cirugía. Pero hay un 40% que no queda libre de crisis. Y las técnicas que desarrollamos están orientadas a mejorar esta tasa de éxito del procedimiento quirúrgico. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cómo entra este tema de la dinámica ultradiana en la mejora de este procedimiento quirúrgico? Bien, para eso tenemos que mencionar qué utiliza el neurólogo para definir la zona del tejido neuronal en una epilepsia que es focal y es refractaria, no responde a la medicación, tiene que definir la región neuronal que va a ser sometida a este procedimiento quirúrgico. Lamentablemente no existe una única técnica de diagnóstico, por ejemplo, resonancia magnética o electroencefalografía. No existe una única técnica que le permita al neurólogo identificar esa zona que tiene que remover del tejido neuronal. Entonces, el entendimiento actual de la situación es que se define esta zona epileptogénica. La zona epileptogénica se define como la mínima proporción de tejido neuronal que es necesario extirpar para que el paciente quede libre de crisis. Pero es una conceptualización, no existe ninguna técnica que me defina per se la zona epileptogénica, es una conceptualización. Si yo obtengo de un paciente una imagen de resonancia magnética, puede ser, no en todos los casos, pero en algunos casos, puedo identificar una lesión. ¿Esa lesión cerebral es la zona epileptogénica? Bueno, no necesariamente. O sea, si yo remuevo la región de tejido neuronal asociada a la lesión, no me garantiza que el paciente quede libre de crisis. Es decir, la lesión, indicada en negro en este esquema conceptual, la lesión se solapa, existe una superposición con la zona epileptogénica, pero no es equivalente. ¿Está bien? Entonces, el neurólogo recurre a estas imágenes de resonancia que en algunos pacientes se observa una lesión, en otros pacientes no, en otra fracción de pacientes no se observa ninguna lesión. Entonces, recurre a otra herramienta, que son
los registros electroencefalográficos, pero invasivos, porque los registros electroencefalográficos no invasivos no tienen la resolución espacial suficiente. Entonces, mediante estos registros de potenciales de campo local invasivos, se definen dos regiones que las vamos a definir a continuación, que son la región de inicio de la actividad ictal y la región de zona irritativa. Son dos regiones que, de nuevo, tienen solapamiento con la zona epileptogénica, le aportan información al neurólogo para tratar de inferir cuál sería la zona epileptogénica, pero no son equivalentes a la zona epileptogénica. Bien, entonces, en cuanto a estos registros, estamos hablando de electroencefalografía, que consiste en introducir estos electrodos de un diámetro de alrededor de menos de 1 milímetro, con contactos eléctricos de alrededor de 1,5 milímetros. Cada uno de estos contactos eléctricos, que se indica en blanco, se observan como puntitos blancos en el panel de la derecha, que permiten acceder a la actividad neuronal, al potencial de campo local, asociado a distintas regiones del tejido neuronal, del cerebro. ¿Está bien? Lo que se observa en el panel de la izquierda es registro de potenciales de campo local obtenidos en un paciente con epilepsia focal refractaria en el Hospital El Cruce de Florencio Varela. Lo que se indica con las líneas verticales son los momentos en los cuales inicia la actividad normal. Y se puede ver una suerte de propagación de la actividad normal. ¿Está bien? En los electrodos en los cuales se observa en donde comienza la actividad anormal, se la define como zona de inicio de la crisis. Esa es una de las zonas que utiliza el neurólogo para inferir la ubicación de la zona epileptogénica. Es decir, estos dos canales que están ubicados, en este caso, en la zona de hipocampo, indican que el hipocampo está involucrado en la zona de inicio de la crisis, ¿está bien? Y entonces es candidato a ser parte de la zona del tejido neuronal a remover, ¿está bien? Eso es Damián, información. ¿eso es por una cuestión temporal o es por el ruido que particularmente presenta? ¿Cuál es qué característica tiene esa señal para determinar que es el inicio? Bien, muchísimas gracias por la pregunta, porque se contesta con el siguiente slide. Esto es un zoom del gráfico anterior y podemos ver en el panel de la izquierda cómo se observa previo al inicio de la crisis fluctuaciones más o menos lentas, y luego de esta línea vertical, incluso para el ojo no experto, se observa que la señal se vuelve más periódica y con fluctuaciones rápidas, es banda alfa, pero se observa que es una actividad sincronizada, que presenta gran periodicidad. Bueno, eso ilustra lo que sería la actividad anormal, que llamamos anormal, actividad ictal en un potencial de campo local. Y bien, y si hago ese zoom en cada uno de estos canales y coloco una línea vertical más o menos precisamente donde comienza la actividad normal, es lo que se ve en estas líneas verticales que se ven en el panel inferior, y puedo inferir una suerte de propagación de la actividad ictal. ¿Está bien? Bien, que es muy diferente a cómo termina la crisis. Fíjense que la crisis, sorprendentemente, esto siempre me llamó la atención, que es un rasgo también bastante común, que la crisis inicia en una crisis asociada a epilepsia focal, inicia en una región acotada, se propaga, se puede observar la propagación, pero luego, al finaliza como un efecto global. Es como un efecto de toda la red que termina la actividad ictal más o menos simultáneamente en todos los canales. Eso es bastante sorprendente y es un rasgo bastante común. Bien, eso en cuanto a la zona de inicio de la actividad ictal. Por otra parte, dijimos que el neurólogo utiliza también para obtener información acerca de la zona epileptogénica, la zona irritativa. La zona irritativa se define también a partir de los potenciales de campo local, pero alejados de las crisis, alejados de toda crisis. Lo que estoy mostrando acá son 10 segundos de registro de 4 regiones cerebrales, alejados al menos 2 horas de una crisis epiléptica, y lo que está en los dos canales en rojo son canales que presentan estas
fluctuaciones rápidas indicadas por las flechas. Estas fluctuaciones rápidas se conocen como spikes interictales y tienen que ver un poco con el título de la charla, con estas anomalías, porque son anomalías en la amplitud de la señal del potencial de campo local. Son outliers de amplitud, presentan una mayor amplitud que la distribución de la señal. Y entonces, estos spikes interictales, la presencia de estos spikes interictales es anormal y le indican al neurólogo que estos dos canales pertenecen a esta zona irritativa, ¿está bien? Que presenta cierto solapamiento con la zona epileptogénica. Entonces, los neurólogos del Hospital de Marsella me comentaban que por cuestiones prácticas, en cada paciente ellos guardan registros interictales de no más de 2 horas por paciente. Por cuestiones prácticas no pueden guardar, no sé, una semana de registro. O sea, por cuestiones prácticas en el hospital se guardan de alrededor de 2 horas. Puede ser media hora, 1 hora, pero no más de 2 horas por paciente. Esas 2 horas de paciente no es práctico porque consume mucho tiempo que un neurólogo revise e identifique estos spikes interictales. Entonces, no es práctico que un neurólogo revise esas 2 horas, ni siquiera 1 hora o media hora. Lo que hacen es identificar una ventana temporal de 5 minutos, elegir una ventana temporal de 5 minutos, analizan esa ventana temporal de 5 minutos y en los canales, dentro de esa ventana de 5 minutos, en los que se observan estos spikes interictales, la definen como la zona irritativa, ¿está bien? Y la pregunta que realicé es, bueno, ¿qué criterio utilizan para definir esa ventana de 5, para seleccionar esa ventana de 5 minutos? Y la respuesta fue básicamente que eligen una ventana temporal de 5 minutos que no presente artefactos, que esté libre de ruido, básicamente. O sea, no hay un criterio muy definido. Entonces, eso desencadenó 2 preguntas. ¿Cómo es la fluctuación de esta tasa de eventos? Porque uno, a priori, no va a esperar que esta tasa de eventos se mantenga constante en la zona. Sería muy raro que en la naturaleza esto sea algo constante. Entonces uno espera cierta fluctuación, pero no encontramos trabajos que cuantificaran cómo fluctúa esta tasa de eventos durante el periodo interictal. ¿Está bien? Entonces, una de las primeras preguntas es, ¿cómo varía esa tasa de spikes interictales en el tiempo? Y hablamos de escalas ultradianas porque, como estamos hablando de escalas que se utilizan en la clínica, estamos hablando de horas del orden, de escalas temporales del orden de 1 hora o 2 horas de registro, eso es menor a un día. Si fuera un día, llamaríamos circadiana, pero como estamos hablando de fluctuaciones que ocurren del orden de las horas, hablamos de fluctuaciones ultradianas. ¿Está bien? Entonces, nos interesa saber cómo fluctúan estas anomalías, en particular los spikes interictales, en escalas de tiempos ultradianas, porque es relevante para la identificación de la zona irritativa en la aplicación clínica. Y por otro lado, una vez que caractericemos eso, uno de los objetivos es caracterizar esa dinámica ultradiana, si existe, que lo más probable es que exista. Y la segunda pregunta es, bueno, una vez que caracterizamos esa dinámica, ¿influye esa dinámica en la identificación de la zona irritativa? Ese es un factor clínicamente relevante, indiscutible, porque es información que usa el neurólogo para definir la zona irritativa, que a su vez esa información es utilizada para definir la zona que va a ser sometida al procedimiento quirúrgico. Entonces, vamos a abordar ahora estas 2 preguntas. Para eso, como queremos analizar cómo fluctúan estas anomalías, estos spikes interictales, necesitamos un método automático para realizar eso, porque un neurólogo no puede analizar sistemáticamente en 35 pacientes incluidos en este estudio 2 horas de registro, es algo que no es práctico. Entonces definimos un detector que no es el núcleo del trabajo, no es la parte más novedosa del trabajo. Podríamos haber utilizado un detector ya utilizado, pero voy a dar mínimos detalles. Yo lo que podría hacer para detectar estas anomalías de amplitud es tomar la señal cruda, el potencial de campo local crudo, normalizarlo entre 0 y 1 y definir un umbral arbitrario y decir, bueno, en 0,5, por ejemplo, las fluctuaciones que crucen, bueno, es algo un approach bastante ingenuo. Puedo dar un pasito más y decir, bueno, en lugar de poner un umbral arbitrario, podría decir, analizar la distribución de los valores de amplitud, va a ser una distribución gaussiana, sabemos que es una distribución gaussiana, y considerar que es un outlier, definir los outliers, todas aquellas fluctuaciones que superen las 3 sigma, las 3 desviaciones estándar. Eso es un poquito más elaborado,
Lo que hicimos en este detector es ir un pasito más y decir, bueno, voy a hacer eso, voy a definir los outliers analizando la distribución de amplitud, pero no lo voy a hacer sobre la señal cruda, sobre el potencial de campo local crudo, sino que voy a dividir el potencial de campo, lo voy a filtrar en distintas bandas de frecuencia y voy a analizar los outliers, analizando la distribución de amplitud, voy a analizar los outliers dentro de cada una de esas bandas de frecuencia. Haciendo eso, voy a obtener una etiqueta, un label, que va a caracterizar a cada una de estas fluctuaciones. ¿Está bien? O sea, el número de bandas de frecuencia es un parámetro arbitrario del detector. Pero como digo, no voy a dar más detalles del detector porque es simplemente eso. Detecta anomalías, es decir, outliers en amplitud, analizando la distribución de los valores de amplitud en distintas bandas de frecuencias, que yo las defino a priori, y con eso defino una etiqueta para cada uno de estos outliers. Pero por supuesto demostramos que todos los resultados que obtuvimos son robustos e independientes de estos parámetros del detector. Entonces, lo que realmente es importante para definir la dinámica ultradiana es esto, que es mucho más simple. Yo lo que hicimos fue aplicar el detector sobre todo mi registro de potencial de campo. Como se ve, esos eventos que detecta el detector, algunos son eventos que un neurólogo no los definiría como spike interictales, como estos dos primeros que se observan aquí, pero como ven más adelante en la serie temporal, aparecen estas fluctuaciones abruptas que las detecta, las captura el detector y son spikes interictales. Entonces tenemos toda una serie de eventos que, capturados por el detector, asociados a fluctuaciones en distintas bandas de frecuencia, y cada uno de estos eventos va a tener su label, su etiqueta, pero bueno, lo que hago es poner todos los eventos, identificar todos los eventos, todas las anomalías, respetando el tiempo al cual ocurren. En el eje X tengo el tiempo al cual ocurren estas anomalías. Y en el eje Y simplemente voy a contar. Es decir, evento 1, anomalía 2, anomalía 3, 4, es simplemente la cuenta de eventos. Obviamente, haciendo eso, lo que obtengo es esta curva creciente, cuya pendiente, indicada por la línea azul, es la tasa media de eventos, ¿está bien? Es la tasa media de eventos que obtengo en este registro de campo local obtenido en la amígdala. Pero no me va a interesar la tasa media, lo que me va a interesar son las fluctuaciones alrededor de la tasa media. Entonces lo que hago es restarle esta línea azul. Cuando le resto esa línea azul, obtengo el gráfico que se ve en la parte inferior, y fíjense lo que pasa. Cuando los eventos están más separados entre sí, más separados respecto de la tasa media, lo que observo es una pendiente negativa. Fíjense que al principio están muy separados uno de otro y obtengo una pendiente negativa. Pero cuando los eventos ocurren más seguido, más pegados temporalmente, con un intervalo temporal más pequeño entre eventos respecto de la tasa media, observo una pendiente positiva. Y estas fluctuaciones son las que me van a importar y las que voy a caracterizar en 2 pacientes con epilepsia a continuación. Entonces, si hago eso, fíjense, hago eso en cada canal. Cada una de estas líneas rectas que observo es un contacto eléctrico que registró el potencial de campo local en una dada región cerebral. Cada una de estas líneas es un contacto eléctrico, cada uno se ve como una línea continua, pero está constituida por puntitos. Cada uno de esos puntitos es un evento detectado por el detector. Fíjense que estamos hablando del orden de 10.000 eventos. Es algo bastante impracticable que lo realice un neurólogo. Los canales que están en azul son canales que los neurólogos me dieron esa información de que no están involucrados en la zona epileptogénica, y los canales en rojo son los que están involucrados en la zona epileptogénica. Lo que hago a continuación es lo que expliqué recién. Voy a restar la tasa media de eventos en cada canal, le resto la tasa media y obtengo los gráficos que se observan en el panel inferior. Y fíjense, esto ya está respondiendo la primera pregunta, nos está diciendo cómo fluctúa la tasa de eventos. La tasa de eventos, fíjense en rojo cómo se observan estas fluctuaciones con un periodo del orden de media hora. Esto es 1 hora de registro, con un periodo más o menos de media hora en este paciente número 7 mostrado a la izquierda. Y en el paciente número 13 mostrado a la derecha se observan fluctuaciones más rápidas. Entonces ya estamos respondiendo la primera pregunta. Esto sería esta
Este tipo de gráfico me están cuantificando cómo fluctúa la tasa de eventos en el tiempo en escala de tiempos ultradianos. Lo que voy a hacer ahora es, voy a pintar en gris todos los eventos. Recuerden que aquí tenemos spikes interictales, pero también otro tipo de eventos. Entonces voy a poner en gris todo lo que sean eventos que no me interesan, es decir, eventos que no son spikes interictales. Y en color, solo los eventos que son spike interictales. Si ese spike interictal aparece en un canal no involucrado en la zona epileptogénica, va a ser azul, y si ese evento, ese spike interictal aparece en una zona, en un canal que corresponde a la zona epileptogénica, lo voy a pintar en rojo. Si hago eso, observo este gráfico que veo aquí en la parte inferior. Fíjense, por un lado me dice que esos spikes interictales son muy específicos de la zona epileptogénica, por eso la mayoría de los puntitos aparecen en rojo y no en azul. Y me dice cómo fluctúa en el tiempo esa tasa de eventos, ¿está bien? Y por otro lado me dice que en otro paciente esa dinámica es bastante diferente. De nuevo, observo que los eventos en forma dominante se aparecen en la zona que los neurólogos definieron como zona epileptogénica, porque la mayoría aparecen en rojo, pero aparecen en forma de burst. ¿Está bien? En esta región no observo nada, luego aparece un burst, una cascada de eventos, luego muy pocos, luego otra cascada de eventos, ¿está bien? Y esa dinámica es muy diferente a la que se observaba en el primer paciente, ¿está bien? Entonces, estos gráficos básicamente me están contestando la primera pregunta. Es una herramienta que me permite cuantificar cómo fluctúa la tasa de eventos en escalas temporales ultradianas. Y una cosa importante a resaltar es que observamos patrones rítmicos en la tasa de evento. Esto es un patrón rítmico ultradiano en la tasa de eventos, que yo no podría haber descubierto este patrón rítmico usando un análisis tradicional de oscilaciones, por ejemplo, dividiendo el potencial de campo local en bandas de frecuencia alfa, beta, gamma, realizando un análisis de oscilaciones no me permite revelar este tipo de patrones rítmicos, ¿está bien? Porque es un patrón rítmico asociado a la tasa de eventos. Bien. Entonces, lo siguiente que realicé es simplemente cambiar un poquito la representación. En lugar de mostrar evento por evento, lo que hice fue dividir en ventanitas de 5 minutos, que es lo que hacen los neurólogos. Entonces, dividí en ventanas de 5 minutos y conté cuántos eventos tengo en cada ventana de 5 minutos. Y esos son los puntos que se ven en los paneles inferiores, el valor medio y la desviación estándar. Entonces, fíjense que en los paneles inferiores estoy viendo la tasa de eventos con una resolución temporal de 5 minutos, que es lo que utilizan los neurólogos. Y básicamente la fluctuación, o sea, es lo que está cuantificando estos gráficos. Están cuantificando cómo son esas fluctuaciones temporales. Si yo fuera neurólogo y veo estos gráficos, ahora digo, bueno, ¿qué ventana de 5 minutos voy a elegir para realizar la identificación de la zona epileptogénica? ¿Una ventana ubicada en esta región, por ejemplo, o una ventana ubicada en esta región? Y yo elegiría una ventana en esta región que tengo más cantidad de eventos. ¿Está bien? ¿Está bien? Porque si elijo una ventana en esta región, o fíjense en este paciente en esta región, estoy casi solapándome con la zona no involucrada. Es decir, puedo llegar a la conclusión en una región como esta de que no hay zona interictal o realizar una mala identificación de la zona irritativa, perdón, de la zona irritativa, simplemente porque elegí una ventana temporal que contiene muy pocos eventos. ¿Está bien? Bien. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Estas fluctuaciones que estamos cuantificando en estos gráficos, ¿afectan la identificación de la zona epileptogénica? Bueno, para eso realizamos simplemente un análisis de curva ROC, ¿está bien? En cada una de esas ventanitas de 5 minutos, yo Damián, pongo... perdón, ¿te puedo hacer una pregunta sobre la Sí, gráfica anterior? sí, ¿Caracterizaron la relación entre el desvío estándar y la media? O sea, ¿el desvío estándar es más o menos proporcional a la media tipo poissoniano o cuánto se aleja de un factor de Fano de 1? claro. Bien, es una excelente pregunta porque no, ese análisis no lo incluimos en el paper, es justamente en lo que estoy trabajando ahora, caracterizar y, digamos, porque el paper fue publicado en epilepsia, fue muy enfocado en el valor Ujú. que tiene en cuanto a la aplicación clínica, pero justamente encontrar una herramienta que permita cuantificar
adecuadamente esta fluctuación de la tasa de evento, abrió la puerta para un montón de otras preguntas que van en la dirección de lo que vos mencionás. Justamente caracterizar mejor qué tipo de distribución presenta esta tasa de eventos, si distintas distribuciones están asociadas a distintos tipos de epilepsia, por ejemplo. Todas esas preguntas no tengo respuesta, pero surgieron esas preguntas a partir de este análisis. Entonces, ya termino, quedan 2 slides y termino, pero simplemente mencionar que en cada ventana de 5 minutos tenemos en cuenta esos spikes interictales y cuántos spikes observo en cada región cerebral. Fíjense que justamente como estos spikes interictales asociados a este clúster que identificó el detector es un buen biomarcador, entonces se concentran predominantemente en los puntitos rojos que son las regiones cerebrales que son zona epileptogénica. Entonces, si yo utilizo un umbral móvil para realizar un análisis de precision and recall, es un análisis tradicional, no es nada nuevo esto. Cuando cruzo un puntito rojo, es decir, un verdadero positivo, me muevo en la dirección vertical, y si cruzo puntos azules, indicando que no es un buen biomarcador, porque los spikes interictales no deberían estar presentes en los puntos azules, o no espero que estén presentes en los puntos azules, me muevo en la dirección horizontal, es decir, si tengo un mal biomarcador, me voy a mover más en una dirección horizontal, obteniendo un área bajo la curva muy pequeña, cercana a 0, y si me muevo más en la dirección vertical, como en este caso, obtengo un área más parecida a 1. Básicamente, estoy cuantificando cuán buena es mi identificación de la zona epileptogénica, ¿está bien? Realizando este análisis de área bajo la curva en cada una de esas ventanas temporales de 5 minutos. Si hago eso y lo grafico para todas las ventanitas de 5 minutos, estoy cuantificando cómo fluctúa la identificación de la zona irritativa en función del tiempo, en esta escala ultradiana. Y fíjense, si elijo una ventana de 5 minutos en esta región, obtengo una área bajo la curva cercana, superior a 0,8, lo cual es una muy buena clasificación, pero si elijo una ventana temporal en esta región donde la tasa de evento es baja, obtengo una clasificación bastante pobre, cercana al 0,2. ¿Está bien? Entonces, la respuesta a la segunda pregunta es, ¿estas fluctuaciones de la tasa de eventos en escalas ultradianas afectan la identificación de la zona epileptogénica? Bueno, y la respuesta es sí. Fíjense, en el segundo paciente es más evidente, en el paciente en donde la tasa de eventos fluctúa en forma de burst. Fíjense, si elijo esta ventana, tengo la mala suerte de elegir esta ventana temporal o esta ventana que está hacia el final, estoy casi a nivel de chance, a nivel de un clasificador random. ¿Está bien? O sea que este análisis muestra que la respuesta a la segunda pregunta es sí, es un factor clínico relevante que el neurólogo debería tener en cuenta a la hora de elegir la ventana de 5 minutos para definir la zona irritativa. Y ya termino, como pregunta final, como motivación para la sección de preguntas, todo lo que mostré hasta ahora es un análisis retrospectivo, porque yo utilicé para todo este análisis la definición de zona epileptogénica, zona no involucrada, que me dieron los neurólogos. Son 35 pacientes que quedaron libres de crisis posterior a la cirugía, o sea que puedo confiar en esta clasificación, pero lo que presenté es un análisis retrospectivo que fue muy interesante. Ahora, surge la pregunta, ¿es posible estimar en forma prospectiva, es decir, sin utilizar la clasificación que me dan los neurólogos, es posible estimar esta dinámica ultradiana para decirle al neurólogo cuál es la mejor época de 5 minutos que a él le conviene elegir para identificar la zona irritativa? ¿Es posible realizar una predicción de esta dinámica ultradiana en forma prospectiva? Y la respuesta es sí, encontramos que sí, y esa es una parte importante del paper que no voy a extenderme ahora, lo dejo como motivación si quieren para la parte de preguntas, pero el mensaje es que sí, esta dinámica ultradiana encontramos una forma de poder predecir esa dinámica. Y bueno, y con eso no los aburro más, termino, les agradezco muchísimo el tiempo y la atención, y simplemente menciono que si a alguien le llamó la atención simplemente por curiosidad o porque le interesa explorar o utilizar, estas herramientas son de libre acceso en un repositorio de GitHub. Simplemente escríbanme, envíenme un mail y nos ponemos de acuerdo para
para brindarles si necesitan asistencia técnica y quieren utilizar estas herramientas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Damián, por la charla. La verdad que muy interesante. Si quieren hacer preguntas, este es el momento. Pueden dejarlas en el chat o abrir el micrófono y interaccionar directamente con Damián. Así que bueno, adelante el que esté interesado. Damián, aprovechando la inspiración, vos decías que son prospectivas. ¿De qué otra manera programás o pensás que se pueden utilizar estas herramientas? O si en realidad pensás que habría que desarrollar herramientas adicionales para poder prever las señales en lugar de... Sí, vamos entonces, muchas gracias por la pregunta. Vamos entonces, respecto de cómo estimar o predecir esta dinámica, encontramos una manera de hacerlo que para nada quiere decir que es la mejor, y sobre todo este trabajo estuvo... en el marco de este trabajo procesamos 35 pacientes, que es un número considerable, libre de crisis, lo cual fue posible gracias a la infraestructura del Hospital de la Timone, por la cantidad de pacientes que manejan ellos, pero para nada eso habilita que esto ya pueda utilizarse en el área clínica. Pero bueno, la forma que nosotros encontramos de estimar esto en forma prospectiva se puede explicar de la siguiente manera. Vos fíjate que lo que se muestra en estos paneles son, cada uno de los puntos es una ventanita de 5 minutos, fíjate que es una del orden de media hora de registro. La curva en rojo, los puntitos en rojo, por ahí están un poco chiquitos, pero en rojo es cómo fluctúa la tasa de los spikes interictales, es decir, aquí la tasa de spikes interictales aumenta en esta región que estamos acá alrededor de los 1200 segundos. Y en forma esperable, cuando tengo una alta tasa, también sube la curva negra. La curva negra es cuán bien yo reproduzco la clasificación que me dieron los neurólogos de la zona epileptogénica. Es ese análisis de área bajo la curva que realicé en cada una de esas ventanitas de 5 minutos. Como en esta región tengo mayor tasa de eventos, tengo una mejor clasificación. Eso es esperable y es retrospectivo. Ahora, lo que encontramos es que la curva verde corresponde a la tasa de todos los eventos detectados por el detector, es decir, que incluye a los spikes interictales, pero a otro tipo de eventos, es decir, todos los eventos que detecta este detector definido de la manera que lo comenté, que lo resumí en los slides anteriores, todos los eventos y considerando todos los canales. O sea, no necesito la clasificación que me dan los neurólogos, o sea, considero todos los eventos y todos los canales. Y sorprendentemente, encontramos una correlación negativa y significativa en todo, cuando hacemos un análisis a nivel de grupo de los 35 pacientes, que se ilustra en este caso, por ejemplo, cuando cuando la clasificación aumenta, la curva negra aumenta y tengo una buena clasificación, la tasa de eventos disminuye. Están fuera de fase. Fíjate que eso también se observa aquí. Cuando la curva negra sube, la curva verde disminuye. Entonces, básicamente, la forma que encontramos es, yo aplico mi detector en todos los canales y analizo cómo es la tasa de todos los eventos, considerando todos los canales. Y cuando esa tasa se minimiza, eso me indica que en esa región temporal, en esas ventanas de 5 minutos donde la tasa de eventos se minimizó, considerando todos los eventos y todos los canales, tengo una mejor chance de obtener una buena clasificación. ¿Está bien? Esa es la forma. Eso se indica acá para 4 pacientes, pero si considero a nivel de grupo, son estos violin plots que se indican acá. Cada violin plot indica cuán buena es la clasificación. En el nivel en el gráfico de la izquierda es el violin plot correspondiente a cherry picking, es decir, en este caso, en cada paciente elijo la mejor epoch, la mejor ventana de 5 minutos en cada paciente, es decir, hago trampa.
En azul se indica lo que es nivel de chance, porque, digamos, porque esto depende de cuántos canales, en cada paciente, cuántos canales están involucrados en la zona epileptogénica, no es el mismo, cambia a través de los pacientes, por lo tanto, el chance level es diferente para cada paciente, eso es el Violin plot azul, y en rojo es la clasificación que obtengo usando los spikes interictales. Entonces, este gráfico de la izquierda es cherry picking, y si utilizo toda la ventana temporal disponible en cada paciente, por ejemplo, media hora o una hora de recording en cada paciente, es lo que se ve acá, es el anteúltimo. Y en el medio está la EPO que estimamos usando nuestro método propuesto, que está bastante cerca al ideal. ¿Está bien? O sea, esta clasificación, fíjate que corresponde a 33 de 34 pacientes que dieron significativamente una buena clasificación. ¿Está bien? Usando el método propuesto. O sea, básicamente el mensaje, más allá de que expliqué bastante mal esta análisis a nivel de grupo, pero el mensaje es que a nivel de grupo es significativo, digamos, y da un resultado similar a lo que sería utilizar el cherry picking en cada paciente. ¿Está bien? Así que es básicamente eso, es la correlación negativa, esa correlación negativa que encontramos incluyendo todos los eventos. ¿Hay una forma de explicarlo más intuitivamente por qué digamos, Bien, racionalmente, digamos, considerar que yo no me bien. metí, ninguno de nosotros se Sí, metió en los datos como vos lo hiciste, sí, entonces para quedarse con bueno, alguna idea bien. conceptual de Bueno, la conceptualmente eso está. anticorrelación? Esa discusión es una pregunta interesante, gracias, porque la verdad que insistir en la parte técnica no es lo mejor. O sea, conceptualmente, ¿cuál es la posible explicación? Y por supuesto, como siempre, em, ¿cuáles serían los mecanismos involucrados en este comportamiento, en esta dinámica que observamos? Bueno, la hipótesis que eso está discutido en el paper como hipótesis que tenemos, y tiene que ver con que nuestra hipótesis es que la dinámica la dinámica de esta tasa de anomalías entre las zonas que no están involucradas en zonas cerebrales normales y las zonas que están asociadas a la epileptogénesis, a las zonas epileptogénicas, es decir, cercanas a una lesión o que producen la actividad normal, esas dos dinámicas están de alguna manera disociadas. Están disociadas. Es decir, debido a una lesión o debido a que produce actividad normal, la dinámica de la tasa de eventos resulta diferente. ¿Está bien? El mecanismo último no lo tengo, pero conceptualmente, si uno considera eso, resulta más o menos natural que si yo disminuyo la tasa total de eventos, como los eventos interictales son menor en número, en proporción, el resto de los eventos fisiológicos actúan como ruido, que me enmascaran los spikes interictales. Entonces, si minimizo la cantidad de todos los eventos, es como que maximizo la relación señal-ruido de los spikes interictales. Esa es una forma conceptual de entender este comportamiento. Así Ok, que sí. muchísimas gracias. Entonces, ahora, ¿Hay una pregunta de Mariano? Hola, Leonel. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la charla. En referencia a esto que estábamos charlando, ¿vos hiciste algún análisis? Primero, estos eventos que no son ictales, ¿qué son? ¿Se los puedes describir de alguna forma? ¿O son todos lo mismo? ¿O es tipo simplemente medio ruidos que encontrás por ahí que tienen una pinta parecida? ¿O tienen alguna Bien, característica particular? eso abre otra puerta interesante, otra serie de preguntas, y déjame ir un poco desprolijamente a otro slide que tengo por acá abajo preparado. Creo que tengo un slide. Sí, acá. Bueno, después te puedo mostrar cómo se ven la señal temporal, porque por ahí hablar de eventos sin mostrar la forma de onda, quizás a vos te interesa, tu pregunta estaba más orientada a la forma de onda. Digamos, te cuento esta parte y después vemos las formas de onda si querés. Pero es cierto que encontramos básicamente tres grandes grupos de eventos. Por un lado tenemos estas
descargas epileptiformes, en las cuales están incluidos, esto es un nombre, es un sinónimo de lo que serían los spikes interictales, descargas epileptiformes interictales, por eso las siglas en inglés. Y estas descargas, que son fluctuaciones más o menos rápidas, que tienen un contenido de alta frecuencia, son muy específicas de los canales involucrados en la zona epileptogénica. Por eso, lo que se muestra en este gráfico, estoy mostrando en el eje X los 80 clústeres identificados por el detector tal cual lo definimos. Si uno hace la cuenta de 4 bandas de frecuencia con 2 thresholds, usamos 2 thresholds usando el algoritmo de Local False Discovery Rate, que permite definir de alguna manera más o menos inteligente los thresholds, pero no es una cuestión técnica, obtenemos 80 clústeres. Estos clústeres que se muestran más a la izquierda y están pintados, los que están rellenados, los que están indicados con un círculo lleno, indican que separan los canales involucrados en la zona epileptogénica, tal como la definen los neurólogos, de los canales no involucrados en la zona epileptogénica, producen una separación significativa. Si uno hace un análisis subrogado, como se muestra acá, obtenés una distribución por chance y la separación real es significativa, ¿está? Entonces, tenemos un grupo de clústeres que agrupa los eventos que están asociados con las descargas epileptiformes, que producen una buena clasificación, una buena separación entre canales involucrados en la zona epileptogénica y canales no involucrados. Luego tenemos una zona intermedia de eventos que no son, que si vos ves los labels, tienen menos energía en las altas frecuencias, que son eventos que no producen una separación entre zona epileptogénica y zona no epileptogénica, son eventos en principio no interesantes. Pero luego, algo que no esperábamos encontrar, encontramos una serie de eventos que son significativamente más abundantes en los canales no involucrados. Serían como eventos anti-epileptogénicos. ¿Está bien? Ese grupo de clústeres que separan en forma significativa los canales no involucrados de los canales epileptogénicos, son eventos que son más abundantes en los canales normales y están asociados a fluctuaciones de baja frecuencia. Eso fue algo interesante que por ahí no esperábamos encontrar que una serie de eventos que separaran los canales, que estuvieran asociados a la zona epileptogénica y el resto que no significará nada, pero aparecen una serie de eventos que está asociados a fluctuaciones de baja frecuencia. Cuando digo baja frecuencia es delta y tita, que producen una separación interesante, una separación significativa de los canales asociados a la zona epileptogénica de los no asociados. Por supuesto, aparece la pregunta, bueno, ¿la dinámica ultradiana de estos descargas epileptiformes es la misma que la dinámica ultradiana de estos eventos antiepileptiformes? Otra que aparece es, este análisis se basó por una cuestión técnica, por la frecuencia de muestreo de estos registros, analicé estos spikes interictales, pero existe otro tipo de biomarcador que son las oscilaciones de alta frecuencia, los HFO, o los fast ripples, que también son otro biomarcador. Hubo mucha discusión durante mucho tiempo, cuál es mejor. Hay una serie de papers que dicen que tienen el mismo poder, son igual de buenos biomarkers los spikes interictales que los fast ripples, son iguales. Otros papers dicen que unos son mejores que otros, pero bueno, hay una discusión al respecto. Ahora, la pregunta que surge a partir de estas herramientas y que yo quiero evaluar, digamos, es, me da mucha curiosidad saber si la dinámica de la tasa de eventos de los spikes interictales o de los HFO es la misma, o yo lo puedo usar esa dinámica ultradiana para potenciar alguno de los biomarcadores. ¿También? Esas son todas preguntas que surgieron, pero que todavía no abordamos. ¿Está bien? Si querés te muestro las formas de onda. Podemos ver el slide asociado al detector. Podemos ver las formas de onda. Es simplemente para ilustrar que estas 4 etiquetas que caracterizan a los eventos, cada una de estos numeritos corresponde a una banda de frecuencia. Y fíjate, yo acá usé desde
esta banda de 1 a 10 Hz hasta esta banda que incluye ya los ripples. Entonces, esta banda, este clúster que se observa aquí, que este numerito acá corresponde a esta banda de baja frecuencia, y fíjate que se ven como fluctuaciones más lentas cuando los comparas con estos otros clústeres que tienen más contenidos de anomalías en las bandas de alta frecuencia. ¿Está bien? Y eso se puede confirmar mirando eh, los mapas de tiempo-frecuencia. ¿Está bien? Acá hay contenido de alta frecuencia en los dos superiores y en el inferior hay menos energía en las altas frecuencias. ¿Está bien? Gracias. No, gracias a vos. Disculpen, yo necesito seguir Sí. el trayecto del día. Muchas gracias, Damián, por... Perfecto. Sí. Yo tengo, perdón, Gracias a perdón. ustedes por la Bueno, atención. Muchas gracias a por ustedes por la favor, atención. muchísimas gracias. Gracias, Hasta Damián. luego el Linda resto. charla. Chao. Un gusto verte. Un Sí. gusto. Muchas gracias. No, Bye, no bye. terminamos, Damián. Si hay gente que quiere seguir haciendo Tal cual. Soy yo la que me Sí, 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 interrumpe. sí, por supuesto. Sí, sí, los saludo a ustedes. Yo me quedé. si hay más gente que quiere hacer preguntas, con mucho gusto. Chao, Lidia, hasta Sí, la sí, por próxima. Chao, supuesto. Patricia, gracias, perdón. Si se puede hacer una pregunta más, si hay algo de tiempo, capaz que te llevo un poco lejos de por dónde venías, pero me Yo surgió no esa tengo duda. ningún inconveniente, yo no tengo ningún problema, por supuesto, sí, sí. Eh, el enfoque que mostraste para encontrar la zona epileptogénica es a través de observaciones. Y me preguntaba si se usaba quizás algún esquema perturbativo, pensaba en inhibición por estimulación transcranial magnética, por ejemplo, para tratar de como determinar con más precisión la zona epileptogénica, o si solamente se usan observaciones. Bien, en el área clínica, por supuesto, otra herramienta que utilizan, podemos ir entonces a este slide, otra herramienta que utilizan los neurólogos está asociado con esto que vos mencionás, que es, por ejemplo, existe otra región eh, em, Expect Initial, no está indicada acá, me parece, pero bueno, lo que sí se realiza es un procedimiento que se aplica en estimulación eléctrica Ujú, para uso clínico. Eso está aprobado en algunos pacientes cuando hay algunos casos que son muy complejos y incluso la utilización de estos registros invasivos no alcanza para definir de una manera aceptable la región a intervenir quirúrgicamente. Entonces se recurre a aplicar una serie de estímulos y ver cómo esos estímulos eléctricos se propagan en la región cerebral y eventualmente tratar de identificar en qué región aplica un estímulo y desencadena una crisis que ujú. tiene la misma sintomatología que la que presenta el paciente en forma espontánea. Eso se hace como procedimiento clínico, aprobado para el uso clínico. En este trabajo no usamos ninguna de esas herramientas, pero definitivamente sería algo interesante a abordar, pero no. Simplemente lo que observamos acá es que aparentemente lo que podemos decir con los datos que utilizamos es que esta dinámica ultradiana de la tasa de eventos es algo que ocurre en forma espontánea. Es decir, no está asociada a un estado de vigilia del paciente ocurre tanto en vigilia como cuando el paciente está dormido, o no está en principio asociada a un efecto de la medicación, porque esto está, la mayoría de estos casos, los pacientes estaban no se encontraban bajo el efecto de la medicación, eh, y tampoco, en principio, estos registros fueron obtenidos mediante un estado en el cual el paciente no estaba realizando ninguna tarea cognitiva, o sea que en principio es algo que sucede en forma espontánea y bueno, obviamente, no, ¿Te puedo hacer una está pregunta abierta la respecto pregunta. a eso? Sí,
Vos mostraste 2 ejemplos de 2 pacientes y esos 2 ejemplos tenían como ritmos distintos. Sí. ¿Y poblacionalmente se ve algo o es simplemente una especie de azar que ocurre? O sea, ¿es rítmico y ocurre de manera constante? ¿Cada paciente tiene su ritmo o es algo...? Bueno, la respuesta más general es que se observó de todo, digamos. O sea, te puedo mostrar un caso, por ejemplo, mostré esos dos porque uno muestra unas fluctuaciones lentas, el otro muestra fluctuaciones más o menos en forma de burst. Te puedo mostrar algo interesante acá. ¿Están viendo mi pantalla? No. ¿Sí? Perfecto. Te puedo mostrar esto. Lo cambié, así que déjame buscarlo. Perdón por esto, pero va a estar interesante por ahí ver. Había un paciente que quería mostrar. Por supuesto, ahora no lo encuentro. Hay pacientes que muestran fluctuaciones, otros pacientes que muestran menos fluctuaciones. Por ejemplo, este paciente que quería mostrar, son 2 condiciones en estado de vigilia del paciente, pero están separados aproximadamente 6 días y aparentemente la dinámica se conserva. Es decir, este paciente que presentaba una dinámica en forma de burst, 6 días antes, esa dinámica presenta las mismas características. En principio, esto me llevaría a decirte que la dinámica parece estar asociada a cada paciente y no No a cada depender canal, tanto no de... importa la anatomía tampoco. Claro, o sea, los puntitos siguen siendo predominantemente rojos, es decir... No, eh, no, me refiero, vos tenés distintas dinámicas, esa dinámica depende de la anatomía del sitio de bueno, registro o bueno, de claro, justamente distribución. no. Lo que te puedo decir es que observando esto es que en un paciente la dinámica se conserva, pero ahora si yo analizo las mismas regiones cerebrales en otro paciente, si eso voy a obtener la misma dinámica, esa información no la tengo, porque no realizamos ese análisis. Justamente, esa es una muy buena pregunta a abordar. ¿Esta dinámica es específica el tipo de la región cerebral o de la lesión, por ejemplo? ¿Está asociada a una dada lesión? Esas son todas preguntas que no abordamos, pero surgen a partir sí, de este análisis. Está bien. Lo que llegamos a abordar es que estas fluctuaciones se observan tanto en el paciente despierto o dormido, eso está, no depende tanto de eso, no depende del estado del paciente. Y parece conservarse a lo largo del tiempo, al menos en el orden de una semana, la dinámica sigue mostrando las mismas características. Pero bueno, evaluar en función de las regiones cerebrales sería muy interesante. Sí. No sé si hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, yo te felicito, Damián, por el trabajo que estás realizando. Fue muy clara tu exposición ya desde la parte, digamos, neuro, que no es tu fuerte, fue fantástica y muy clara. Claro. Y, digamos, también fue muy clara tu exposición después, que para nosotros quizás es un poco más complicado los que estamos alejados del tema, pero realmente un excelente trabajo, te felicito. Y te Bueno, agradezco que hayas gracias. participado en la conferencia. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias por la atención y el tiempo. Chao, Damián. Bueno, Gustazo. entonces los esperamos en la próxima. La próxima conferencia mensual va a ser el 28 de junio y va a ser, digamos, presentada por el doctor Sergio Barbieri y va a estar relacionada con la filosofía de la neurociencia. Así que los esperamos para que nos empecemos a
a formar o escuchar otras temáticas relacionadas con la nuestra, pero desde otras disciplinas. Así que Muy bueno, bueno. muchas gracias por venir, ya recibirán la invitación. Nos vemos. Mira, muchas Hasta la Muchas gracias. gracias, Damián. Muchas gracias por estar acá conmigo. Gracias, Flor, a vos por toda la organización. Bye, bye. Muchas gracias. Chau, chau. Chao. Está bien. Hasta luego.